Mis estimados, espero tengan ustedes muy buena jornada y un fructífero congreso. Mi nombre es Franco Bonfanti, soy médico. Me disculpo por no poder estar presente allí en Mar del Plata, pero no quería dejar de hacerles llegar este trabajo al que titulamos psilocibina, receptor 5-HT2A y neuroplasticidad, en el que vamos a intentar dilucidar la farmacodinámica detrás de la línea de investigación psicodélica en psiquiatría. Como objetivos de esta comunicación científica planteamos revisar brevemente la evidencia que alienta a la investigación en terapias asistidas con psicodélicos, desarrollar los aspectos farmacológicos de la psilocibina y, por último, comprender la neurobiología de la neuroplasticidad mediada por psicodélicos. Si historizamos, veremos que el interés científico por los psicodélicos es inaugurado a principios de la década del 40 por Albert Hoffman, seguido de vastas publicaciones científicas durante los años 50 y 60. Para este entonces, estos compuestos son todo un fenómeno social, considerados parte de la contracultura, lo que les valdrá hacia la década del 70 su prohibición y a partir de allí un gran silenciamiento científico. Esto será así hasta principios de la década del 2000, cuando centros pioneros en el resurgimiento psicodélico, como la Universidad de Johns Hopkins, reiniciarán investigaciones facilitadas por las nuevas tecnologías. Un hito importante a destacar es el reconocimiento por parte de la FDA de la psilocibina como terapia innovadora. El último hito que podemos señalar es hacia el 2023, cuando países como Nueva Zelanda y Australia se establecen protocolos con usos definidos para estas sustancias. De esta forma comienzan a plantearse potenciales aplicaciones terapéuticas para los psicodélicos. En esta diapositiva vamos a resumir los principales compuestos estudiados y las patologías en las cuales han mostrado al menos una tendencia estadística favorable en la bibliografía disponible hasta la fecha. Dentro de ellos vamos a destacar a la psilocibina, que será el eje central de este trabajo. Por un lado, porque es el compuesto con mayor respaldo en la literatura científica reciente, y por otro, por un aspecto intrínseco a su farmacodinámica, tema que profundizaremos a continuación. La evidencia disponible respecto a los psicodélicos, el cuerpo más sólido lo encontramos en torno a los trastornos del estado de ánimo. Particularmente, la psilocibina ha despertado un creciente interés a partir de los resultados obtenidos en ensayos clínicos. A continuación, vamos a ver dos trabajos sobre un trastorno depresivo mayor donde podemos observar, aquí en el primer gráfico, un estudio controlado que compara la eficacia de la psilocibina frente al citalopram, evaluando la respuesta mediante el inventario rápido de sintomatología depresiva, donde destacamos un efecto rápido que se mantiene al menos hasta la semana 6. En el segundo gráfico, un ensayo en el que se emplea la escala de Hamilton, vemos que la psilocibina comparada con placebo observa un patrón de mejoría sostenida similar hacia la semana 8. Cuando hablamos de depresión resistente, nos referimos a aquellos casos en los que, tras probar al menos 2 tratamientos estándar correctamente aplicados, no se consigue una respuesta adecuada. En este marco, revisamos un ensayo clínico controlado, aleatorizado y multicéntrico, de hecho el más grande realizado hasta ahora con psilocibina, en el que se muestra un patrón de respuesta llamativamente rápido y con beneficios significativos que se mantienen al menos hasta la semana 12. Lo más relevante es que la significancia estadística aparece al comparar la dosis de 25 miligramos frente a la de 1 miligramo, es decir, una dosis alta frente a una microdosis. En el caso de la depresión asociada a enfermedad terminal, en este estudio volvemos a comparar la eficacia de las microdosis frente a macrodosis de psilocibina. Y los resultados van a mostrar que, hacia la quinta semana, el grupo que recibe la dosis alta presenta no solo una tasa de respuesta considerablemente superior, sino también un aumento significativo en la tasa de remisión, que definimos como un puntaje menor a 7 en la escala de Hamilton. Estos efectos vamos a ver que se mantienen en una proporción importante de los participantes, incluso en el seguimiento a 6 meses. Y con esto vamos a poder extraer una primera conclusión, y es que el potencial efecto terapéutico parece ser dependiente de la dosis. Ahora que espero haber captado su atención con resultados clínicos prometedores, vale la pena preguntarnos qué hay detrás de estos efectos. Para investigarlo, se puede recurrir, por ejemplo, a modelos preclínicos de cultivos neuronales, a lo que se les aplica la técnica de Scholl, que es una herramienta muy precisa para medir la complejidad del árbol dendrítico. Esto combinado con microscopía de iluminación estructural. Aplicando la metodología explicada, vemos que aquellos cultivos neuronales en los que se agregan anfetaminas, tritaminas como la psilocibina o ergolinas como el LSD muestran un claro aumento de la espinogénesis. Algo a destacar es que este efecto es anulado con el pretratamiento
con ANA12, que es un antagonista del receptor TRKB, o ketanserina, que es un antagonista del receptor 5-HT2A, lo que nos empieza a dar una idea de por dónde podría estar mediado molecularmente este efecto. Complejicemos un poco esto pasando a modelos murinos en los que se les practicó una ventana craneal para ver el cerebro in vivo con microscopía de doble fotón antes y después de la aplicación de psilocibina intraperitoneal. Siguiendo con el modelo presentado, aquí vemos las microfotografías de un axón in vivo que notemos que desde el día 1 post psilocibina vemos un aumento en la espinogénesis que se mantiene en este modelo al menos hasta el día 34. Efectos farmacológicos de la psilocibina que no podemos dejar de conocer. Se trata de una triptamina natural presente en más de 180 especies de hongos, siendo el Psilocybe cubensis, como el ejemplar que vemos en la imagen, el representante más conocido culturalmente. La psilocibina se administra principalmente por vía oral con una biodisponibilidad cercana al 70% y en el organismo se transforma rápidamente a psilocina gracias a la acción de esterasas intestinales. Esta psilocina se distribuye ampliamente y se metaboliza a través de citocromos y conjugación con glucuronio para eliminarse sus metabolitos principalmente por vía renal. Desde el punto de vista farmacodinámico, actúa como un agonista parcial prácticamente selectivo del receptor 5-HT2A. En este punto podemos esbozar algunas conclusiones preliminares. En primer lugar, la psilocibina muestra un efecto neuroplástico tanto rápido como persistente. Este efecto además parece depender de la dosis administrada. Y por último, la evidencia sugiere que estaría mediado por el agonismo del receptor 5-HT2A y una vía final que incrementa la actividad de factores neurotróficos. Las conclusiones nos abren la puerta a adentrarnos ahora en los mecanismos farmacodinámicos y moleculares que subyacen a estos efectos. Con todo lo visto hasta aquí, queda claro que el protagonista va a ser el receptor serotoninérgico 5-HT2A. Cuando la psilocina, el metabolito activo de la prodroga psilocibina, se une a este receptor, se activan dos vías principales. Una vía canónica, mediada por la fosfolipasa C, que aumenta el calcio intracelular e involucra la activación de la proteína quinasa C, y una vía alternativa, mediada por la beta-arrestina, que incrementa la actividad de las MAP quinasas. Ambas vías convergen en el aumento de la expresión de factores neurotróficos, especialmente del BDNF, como así también de su receptor. Cuando se activa el receptor acoplado tirosina quinasa del BDNF, lo que vamos a ver es un solapamiento de la activación de las vías de las MAP quinasas, como así también aumento en la actividad de vías anabólicas como mTOR e inhibición de factores proinflamatorios como NF-κB. Asimismo, vemos un aumento en la expresión de receptores de glutamato de tipo AMPA. Y tomo este último componente glutamatérgico para explicar algo más. Aquí vemos una representación de una columna de corteza cerebral en la que se observan las distintas capas. Hay que destacar que la mayor cantidad de receptores 5-HT2A en este nivel se encuentra en las dendritas de las neuronas piramidales de la capa 5, ¿sí? Estas grandes neuronas que vemos en rojo. Cuando nosotros activamos mediante un receptor excitatorio como el 5-HT2A estas neuronas, lo que vamos a ver es una posible vía de convergencia neuroplástica con glutamato. No solamente esto explica la desorganización cortical que da paso a los efectos subjetivos agudos, a los efectos psicodélicos, sino que también se aumenta la concentración río abajo de glutamato y esto podría en sí, además, tener un beneficio neuroplástico. ¿Cómo se explica esto? Bueno, recordando que ahora tenemos mayor expresión de receptores AMPA y que hay un aumento de la actividad glutamatérgica, este glutamato se une a sus receptores AMPA activándolo y se activa una vía de señalización que nos remeda al mecanismo neuroplástico de la ketamina, con aumento nuevamente del factor neurotrófico derivado del cerebro. Espero que vaya quedando claro el mecanismo neuroplástico de la psilocibina en particular y de los psicodélicos en general. No obstante, se están abriendo nuevas líneas de investigación que van ampliando todavía más este panorama y me parece merced mencionar. Por ejemplo, Vargas y sus colaboradores
vieron que existe una población importante de receptores 5-HT2A intracelulares. Teniendo en cuenta que la psilocibina se caracteriza por presentar una carga negativa que la diferencia del compuesto activo psilocina, justamente este lo pierde al desfosforilarse, estos investigadores practicaron cultivos neuronales en los que vieron que la psilocina más no la psilocibina generaron un aumento de la dendritogénesis. Esto con membranas neuronales íntegras. Ahora bien, en cultivos neuronales en los que se practicó electroporación, una técnica que aumenta artificialmente la permeabilidad de la membrana, ambos compuestos fueron capaces de generar este efecto. Esto plantea la hipótesis de que la capacidad de atravesar la membrana, es decir, una propiedad más bien farmacocinética, y de acceder entonces a receptores intracelulares, podría ser un determinante clave del efecto neuroplástico. Y cerramos con uno de los interrogantes más relevantes. ¿Es posible prescindir del efecto psicodélico para alcanzar el efecto neuroplástico? Antes de intentar dar una respuesta a esta incógnita, quiero aclarar algo importante, y es que esta comunicación no tiene como objetivo evaluar el efecto psicodélico en sí, sino más bien explorar el potencial terapéutico de la psilocibina, que, bajo mi entendimiento y de acuerdo a la revisión bibliográfica que hemos llevado a cabo, este potencial parece estar más bien relacionado con su efecto molecular neuroplástico que con la experiencia subjetiva aguda. No obstante, les comento que existen líneas de investigación que consideran a la experiencia psicodélica como un componente relevante en las terapias asistidas con psicodélicos. Aclarado esto, aquí vemos una representación esquemática de una neurona con el receptor serotoninérgico que ya tanto venimos hablando. Y sabemos que cuando la psilocina se une a este receptor, se desencadenan dos efectos. Por un lado, el psicodélico y por otro lado, el neuroplástico, mediado principalmente por el aumento en la expresión del BDNF y de su receptor. Y atención acá, porque Moliner y sus colaboradores mostraron que la ketanserina, un antagonista selectivo del receptor 5-HT2A, anula el efecto psicodélico, pero no el efecto neurotrófico de la psilocibina, en contraste con hallazgos previos de otros investigadores que ya hemos mencionado. Esto abre la puerta a la hipótesis de que el efecto neuroplástico podría mantenerse independientemente del efecto subjetivo agudo. ¿Cómo podría ser esto posible? Acá tenemos que prestar especial atención al receptor del factor neurotrófico derivado del cerebro. Estructuralmente, este receptor presenta sitios de unión para compuestos como la psilocibina y el LSD, así como para antidepresivos clásicos como para la fluoxetina. Aunque farmacodinámicamente estos últimos activan este receptor acoplado a tirosinquinasa con una menor actividad intrínseca. Con esto podemos afirmar que, más allá del agonismo del receptor 5-HT2A, los psicodélicos actúan como moduladores alostéricos positivos del receptor acoplado a tirosinquinasa de alta afinidad para el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esto significa que lo estabilizan en su conformero activo y facilitan la señalización dependiente de la actividad. Es decir, se unen al receptor pero no lo activan directamente. Necesitan de la presencia de BDNF para mediar su efecto. Y en presencia de este factor neurotrófico van a potenciar la neuritogénesis. Este hallazgo abre una nueva perspectiva terapéutica. No solo aumentar la plasticidad neuronal de manera desordenada y general, sino potenciar de forma dirigida la actividad de redes sinápticas específicas que podrían estimularse simultáneamente con estímulos externos, pudiendo optimizar futuras intervenciones clínicas. Conclusiones. En principio, los efectos terapéuticos de la psilocibina, así como los psicodélicos, demostraron estar mediados por el agonismo del receptor 5-HT2A. Aunque la evidencia reciente sugiere una modulación directa del receptor TRKB que nos ayuda a pensar en nuevos blancos terapéuticos. La neuroplasticidad, mediada por psilocibina, exhibe un comportamiento dosis dependiente
Y hay que destacar que hasta la fecha la bibliografía muestra una tendencia prometedora para pensar en la psilocibina como una potencial herramienta terapéutica, pero la integración clínica va a depender de la generación de evidencia más robusta para confirmar tanto su eficacia como seguridad. Comparto aquí la bibliografía consultada. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo mi mail para cualquier consulta.